10:36, Eyele Urpi Barco, la música con otro rumbo. Y aprovechamos este tema. ¿Habrá otro rumbo en Brasil después de esta gestión de Bolsonaro y lo que estamos viendo en los últimos, la movilización de ayer, la arenga de ayer? Bueno, está en línea Julia Perier, parlamentaria del Mercosur, con quien queremos charlar un poquito cómo están mirando desde el Parlamento del Mercosur lo que está pasando en nuestro continente y particularmente en Brasil. Julia, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por esta comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, estás siguiendo lo que pasa en Brasil, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, estamos siguiendo con mucha atención lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en la región, ¿no? Y es muy preocupante lo de Brasil porque, bueno, Bolsonaro tiene un nivel de, te diría casi de desesperación, ha bajado mucho su aceptación en el pueblo brasileño y está dando manotazos de ahogados muy complicados, muy preocupantes, ¿no? Bolsonaro estuvo durante casi te diría los últimos 2 meses pidiendo a través de todo lo que es la estructura del Estado, a través de lo que son las funciones, visitando estados, ciudades, utilizando además a la prensa, estuvo fogoneando lo que tenía que suceder según él en el día de ayer, ¿no? En un día además muy importante para todos los brasileros, ¿no? Sin embargo, cuando estamos viendo cuáles son las manifestaciones, que sí preocupan porque juntar en San Pablo 125.000 personas, según lo que manifestaba la policía militar, es un número importante. Sin embargo, Bolsonaro decía que iban a haber 2 millones de paulistas en la calle, ¿no? Lo mismo en Brasilia, que decía que iban a salir 1 millón a la calle y eran no más de 100.000 personas las que llegaron a esta situación. Y a esta situación, ¿por qué se llega? Porque Bolsonaro tiene una cuestión en contra de uno de los ministros del Tribunal Supremo, que es Alexandre de Moraes, que es quien está llevando adelante una investigación importante sobre el tema de las fake news y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa con Alexandre de Moraes? Va a ser el presidente del Tribunal Supremo Electoral en la fecha en que van a ser las elecciones en el 2022. Entonces, eso es lo que preocupa a Bolsonaro, que piensa que la tiene toda con él, que piensa que la tiene toda en ganador, y que está haciendo este tipo de manifestaciones como incluso va a dejar muerto la presidencia, ¿no? Acusando a que este sistema electoral es fraudulento, que no va a aceptar postularse para las elecciones bajo este sistema, ¿no? Ese es un llamado a la población que es complicadísimo, que es peligroso, ¿no? Porque y a nuestro entender, a mi entender, por qué él piensa y por qué él hace ese tipo de manotazos de ahogado, porque bueno, hay un crecimiento en la imagen positiva de Lula, en la intención de votos que podría tener Lula, y eso preocupa a la derecha brasilera, y eso preocupa a la derecha que tiene en Bolsonaro su representante, ¿no? Quien ha llegado con una importante cantidad de votos y con una intencionalidad política de la población importante que hoy ya no la tiene. Hablabas igual de esta cantidad importante, si bien no es la que esperaba Bolsonaro, pero ese núcleo duro al que él le habla y lo que le dice, digamos, ¿no? Y uno puede pensar en Latinoamérica hay como una agenda de la derecha que se está radicalizando y que no deberíamos mirar para otro lado, no mirar con atención lo que se está diciendo ahí. Absolutamente, porque esta agenda de la derecha coincide en todos los países. Nosotros escuchamos acá a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich diciendo que este gobierno no puede seguir, un gobierno que fue elegido por el pueblo y que tiene que terminar su mandato como terminan todos los gobiernos elegidos por el pueblo, ¿no? Entonces es una derecha golpista, es una derecha que busca por todos los medios hacerse del gobierno, y lo está intentando en todos nuestros países, ¿no? Porque tampoco es casualidad lo que Piñera en Chile intenta, también con una situación política parecida a la de Bolsonaro, con una imagen que baja, con unas elecciones
también en el próximo tiempo. Bueno, con todas estas cosas hacen que la derecha tome este tipo de medidas y tome este tipo de definiciones. No acepta la democracia, no acepta el mandato de las urnas e intenta desesperadamente recuperar el gobierno en el caso de la Argentina, o no irse del gobierno en el caso de Brasil y en este caso también de Chile, ¿no? Otro de los países que a ciertos sectores les gusta mucho mirar, y de hecho dicen que cada tanto decían que vamos hacia Venezuela. Venezuela está ahora en un proceso de discusión interesante, ¿no? Con acercamientos con la oposición, que la respuesta del presidente colombiano a ese proceso también da que pensar, ¿no? Ese intento de intromisión de la derecha más reaccionaria de Colombia en esos procesos también. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando en Venezuela? Sí, de hecho, la derecha colombiana está todo el tiempo fogoneando contra Venezuela, ¿no? Todas las operaciones políticas, militares, el atentado contra Maduro, todas estas cosas han salido de Colombia, gobernada por una derecha fascista, por una derecha criminal. Colombia hay que recordar que es el país de Latinoamérica que más ciudadanos fuera de su país, que más ciudadanos que han buscado otro país donde vivir es Colombia. Colombia es el país que más líderes sociales ha asesinado. Lamentablemente es un número tristísimo, pero es la realidad. Colombia tiene bases militares de Estados Unidos. Colombia es el centro también del narcotráfico, ¿no? Y tienen el tupé de fogonear todo el tiempo la democracia de Venezuela y de entrometerse todo el tiempo, o por lo menos intentar en lo que es la realidad venezolana. Los venezolanos están avanzando merced al trabajo y a la colaboración de México y de otros países en este acuerdo, ¿no? Con la oposición, que también da manotazos de ahogado, porque por ahí nosotros escuchamos a Guaidó que ya ni siquiera es parlamentario, no es más ni siquiera diputado, intentando permanecer en esta cuestión tan rara como ha sido esto de autoproclamarse presidente de Venezuela, ¿no? Pero aquí también hay que recordar que Guaidó ha tenido un apoyo importante de Europa, incluso del Parlamento, no en su totalidad, pero de un porcentaje del Parlamento Europeo y de algunos países de Europa que han apoyado que él haya estado como presidente, incluso que lo siguen apoyando. Incluso el Parlamento Europeo por ahí vota resoluciones que tienen que ver con Venezuela, que son muy proclives a la derecha. Hay que recordar también que el padre de López es el venezolano, el dirigente venezolano, es parlamentario europeo, ¿no? Entonces hay una derecha muy asentada en el Parlamento Europeo que fogonea este tipo de actividades. Volviendo a tu pregunta, creo que hay que reconocer el trabajo que están haciendo en Venezuela oposición y oficialismo para que las próximas elecciones tengan esta representatividad que el pueblo venezolano está buscando, ¿no? Creo que el Partido Socialista de Venezuela, con esta elección que ha tenido, una elección interna que ha tenido hace poco tiempo, también va demostrando que democratizar a los partidos es lo que se busca en Venezuela y tratar de incorporar a los sectores de la oposición también es lo que se busca en Venezuela, ¿no? Bueno, hay algunos sectores que vienen a esta convocatoria del PSV y del gobierno venezolano, y hay otros sectores que no, más radicalizados que
no les interesa participar, ¿no? Es muy interesante lo que está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Y a veces miramos poco en contexto, nos miramos demasiado hacia adentro nada más. Julia, y volviendo a Brasil, ¿qué crees que va a pasar? Porque todavía quedan varios meses para las elecciones, poco más de un año. ¿Qué crees que va a queda bastante tiempo, sí. Puede pasar cualquier cosa. Esperemos que lo que pase que no sea desfavorable para el pueblo brasileño, como dice que siempre es el que paga todos los patos, ¿no? Sí. Que es el pueblo, que ya viene en una situación muy complicada, con una inflación muy creciente, la de Brasil, con aumento del número de desempleados, con un salario que ha caído también, en fin, una situación bastante compleja en la cuestión económica. Y bueno, y después recordar cuáles fueron las actitudes de Bolsonaro con respecto a cómo manejaba la epidemia del COVID, ¿no? Sí. Que le llevó a tener esta cantidad de muertos y de infectados que son muy importantes, ¿no? Hoy hay una marcha muy importante de mujeres indígenas en Brasil también, que es otro gran sector atacado por el bolsonarismo, digamos, ¿no? Impresionante, sí, impresionante. Además, bueno, desde aquella famosa quema de la Amazonía hace un poquito más de un año, vienen siendo estos sectores también muy atacados por el bolsonarismo, ¿no? Una situación muy difícil, complicada y triste para el pueblo brasileño, que espero que puedan ir resolviendo de la mejor manera, ¿no? Este año puede ser un año muy largo para Brasil, sobre todo para el pueblo que es el que más sufre estos vaivenes de la derecha que le lleva a esta situación. Julia, muchas gracias por este tiempo. Otro día charlamos de la agenda del Parlasur en relación al tema género, que es un tema que seguimos, y también cómo vienen articulando con otros parlamentos. Pero te propongo para otro día, ¿te parece? Cuando quieras, porque te quiero decir a vos y a la audiencia que la agenda del Parlasur es muy intensa, aunque se conozca poco. Nosotros seguimos nuestro trabajo virtual y presencial ahora, porque estamos haciendo muchas cosas presencial, así que cuando quieras, con todo gusto. Dale, muchas gracias. Al contrario, un abrazo. Hasta luego. Julia Perier, parlamentaria del Mercosur, charlando con nosotros y con nosotras acá un ratito sobre Brasil, en principio sobre Brasil, pero creo que es un momento más que interesante para mirar un poco más allá de nuestras fronteras, esto que decimos siempre, para ir también pensando en contexto lo que está pasando en toda Latinoamérica. Hasta hace pocos meses hablábamos casi cotidianamente de Colombia, por ejemplo, ¿no? La gran movilización que arrancó en abril en Colombia con una cantidad importante de ciudades que se fueron manifestando y la brutal represión, la cantidad de muertos que eso generó. Y hoy ya no estamos hablando de Colombia. Y mientras no hablamos de Colombia, por ejemplo, una de las informaciones que aparece es que ese paquete de reforma tributaria, que fue como la gotita que rebalsó el vaso y que empujó a varias de las movilizaciones, que por supuesto no era lo único, pero que eso estaba en la agenda. Se aprobó la reforma tributaria, con modificaciones, con algunas cuestiones que aparecieron claramente que se tomó nota, pero el oficialismo colombiano tenía los números para avanzar, avanzó casi sin presencia de la oposición, así que van pasando cuestiones. Estábamos hablando y nos llamó la atención, nos sigue llamando la atención mucho lo que está pasando en Chile también, ¿no? Colombia, Chile, Perú, son nuestros gobiernos y nuestros países latinoamericanos, ahí están atravesando por distintos procesos que está bueno poder mirarlos y poder también compartirlos desde este otro aire. 10:50 minutos.